Busquen el libro de Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías 31, y empezamos en el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Tu palabra es preciosa, Padre. Que podamos apreciarla, valorarla como se debe. Háblanos a través de ella, Padre, y perfecciónanos y santifícanos y límpianos, para que nada más seas tú nuestro Dios y no haya otras cosas que compitan contigo. Que tú reines en nuestros corazones, en esta iglesia, en cada familia, en cada matrimonio. Ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica. Con el poder de tu Espíritu te lo pedimos por Cristo. Amén. Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Y aquí dice cuándo fue, cuando hizo ese pacto. Cuando les dio su ley, en el monte Sinaí. Pero antes, ya Dios ya había hecho un pacto. Lo hizo con Adán. ¿En qué consistió el pacto? Si ustedes me obedecen, vivirán para siempre. Pero si ustedes comen del fruto prohibido, ustedes van a morir. Era un pacto de obras. Si ustedes me obedecen, a condición de que ustedes me obedezcan, yo les voy a dar vida eterna. Pero sabemos lo que hicieron Adán y Eva. Violaron el pacto. Era un pacto de obras. Adán y Eva fueron creados perfectos. Ellos podrían haber obedecido si hubieran querido, pero sabemos lo que ocurrió. Y después de algunos cuantos años, Dios les dio un pacto, hizo un pacto con los israelitas. ¿Sí? Es lo que dice aquí en el 32. Dice, ellos invalidaron mi pacto. Dice, aunque fui yo un marido para ellos. Dios estaba con ellos, los protegía, los bendecía, pero sabemos lo que hicieron. Y dice en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Vean, dice, daré mi ley en su mente. Antes la había dado en piedra, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. En esto consiste el pacto. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si los israelitas hubieran obedecido a Dios, Dios les hubiera dado grandes bendiciones. Aún sin obedecerle, Dios los bendecía. Imagínense si le hubieran obedecido. Aquí en este párrafo habla de un pacto. Pero yo les dije que Dios había hecho un pacto con Adán. Pero si ustedes leen el capítulo 3 de Génesis, ahí no aparece la palabra pacto. Pero vean ustedes el libro de Oseas,
en el capítulo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 7. No, sí, 7. 6, 7. Dice, mas ellos, está hablando de los israelitas, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Vean, aquí está diciendo que hubo un pacto con Adán. Y que lo mismo que Adán violó el pacto, lo violaron los israelitas. Dice en el 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vean, ellos creían que estaban cumpliendo con el pacto ofreciendo sacrificios. Dice, no, ustedes no han entendido. Dice, lo que yo quiero, dice, es misericordia. Pero ellos nunca entendieron eso. Dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? El hecho de que una persona dé una ofrenda, el hecho de que una persona dé un diezmo, eso no quiere decir que esté agradando a Dios. Dios requiere mucho más que eso. Ellos creían que estaban poniendo su parte, creían que estaban cumpliendo el pacto, pero Dios les dice que lo violaron. Entonces, el primer pacto fue violado primero por Adán y luego por los israelitas. Y fue por eso que Dios procuró un nuevo pacto. Eso lo pueden ustedes ver, vean, Hebreos 8. Hebreos 8, 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Aquí habla del ministerio de Cristo. Es un ministerio mucho mejor que el de Moisés. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Vean cómo le llama al pacto de gracia. Le llama un mejor pacto que el pacto de obras. Dice, establecido sobre mejores promesas. Estas son promesas espirituales. Las que Dios les daba a los israelitas eran promesas más bien materiales. Dice el 7, porque si aquel primero, está hablando de aquel primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, el nuevo pacto. Acuérdense, hermanos, la Biblia se compone de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y recuerden también que la palabra griega para pacto es la misma que para testamento. Entonces, aquí tenemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y aquí tenemos el Nuevo, el Pacto de obras por la ley y el Pacto de gracia que tenemos en Cristo. Entonces dice, porque si aquel primero, versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿pero por qué dice así? ¿El Pacto de obras tenía un defecto? No. Nada de lo que Dios hace tiene defectos. El problema, hermanos, no estaba en el pacto, estaba en las personas. ¿Sí? Aquí dice sin defecto, pero la versión antigua dice sin falta. Pero la falta no está en lo que Dios hace. La falta está en los hombres. Y luego a partir del 8, vean lo que dice, porque reprendiéndolos a los israelitas, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Vean, ellos no pusieron su parte. ¿Qué hizo Dios? Dios se alejó de ellos, se apartó de ellos. Dice el 10, por lo tanto, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, lo que acabamos de leer en Jeremías,
y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Este es en síntesis el pacto. Y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, Dios dio un nuevo pacto, porque los hombres invalidaron el primer pacto. El pacto que Dios hizo con los israelitas no tiene nada que ver con el nuevo pacto, no se parece en nada. El antiguo pacto, ¿qué es lo que exigía de los israelitas? A obediencia absoluta. Cada violación de cada mandamiento merecía la muerte. El robo, el adulterio, los hijos rebeldes tenían que morir apedreados, los que violaban el sábado, cada mandamiento violado merecía la muerte. No había ninguno que guardara ni siquiera un mandamiento, todos merecían la muerte. La paga del pecado es la muerte. El antiguo pacto exigía obediencia, pero vean, los hombres cuando recibieron el pacto estaban temblando. Cuando se le amenaza a una persona con la muerte, se pone a temblar. Pero aquel pacto de obras no capacitaba a los hombres para obedecer. ¿De qué sirve que le digamos a nuestros hijos, tú tienes que obedecer porque aquí mando yo? Si Dios hace eso, lo único que hace es espantarnos. Si ustedes le dicen eso a un hijo, ustedes lo espantan. Pero ¿de qué sirve decírselo si no le ayudamos a obedecer? Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pero nos capacita para hacerlo. Y eso es por medio de Cristo. Dios nos ordena volar, pero nos da las alas. Pero los israelitas, aunque supuestamente quisieran obedecer, ¿cómo le iban a hacer? Tenían la ley en la piedra, pero aquí en el nuevo pacto dice Dios que va a poner su ley en nuestro corazón, para que la amemos, amamos la ley, amamos a Dios, y es así que somos capacitados para obedecer. Fuera de la gracia de Dios, nadie puede obedecer a Dios. De nada sirve que te amenacen, que te espanten con el infierno. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes obedecer. Esta promesa de darles un nuevo corazón, de escribir la ley en sus corazones, fue dada a los judíos. ¿Pero qué pasó? Los judíos mataron a Cristo. Entonces, ¿quién falló? ¿Falló Dios? ¿Fue Dios el culpable de que hayan matado a Cristo? Obviamente no. Ellos fueron responsables. Pero entonces, donde dice aquí, pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su corazón. ¿En quién se cumple? En los judíos no se cumplió. ¿Saben ustedes en quién se cumple? En los creyentes verdaderos, en el Israel espiritual. Vean ustedes en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Vean el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, vean lo que dice. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o sea que no se jacten los judíos creyentes de que fueron circuncidados, dice, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios no se fija si eres judío o si eres gentil. Dios se fija si has creído en Cristo. Cuando tú crees en Cristo, estás en Cristo y eres una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y ven el 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, dice, y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Los creyentes. Los que tienen la misma fe que Israel. Somos herederos de Israel, somos herederos de Abraham y de Isaac, por la fe que ellos tuvieron. ¿Tú crees? Como creyeron ellos, tú eres de los verdaderos israelitas. Tú has sido circuncidado, pero no de tu prepucio. Has sido circuncidado del corazón. Dios lo que se fija no es en el prepucio. Dios se fija en el corazón.
El pacto que Dios está prometiendo sería un pacto de gracia. Un pacto donde el hombre no tendría que hacer nada. En aquellos tiempos tendrían que cumplir a la perfección la ley. El que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quieres vivir? Haz esto. Pero sabemos lo que hicieron. Entonces, en el pacto de gracia, Dios se compromete a hacer lo que los hombres no podían. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Nada. ¿Qué es lo que Dios hace? Escribe su ley en nuestros corazones. Acuérdense, los 10 mandamientos se escribieron en piedra. Pero Dios escribe su ley en nuestro corazón. Dios nos enseña a amar su ley. Entonces, el nuevo pacto no es entre Dios y los hombres. Vean, el nuevo pacto es hecho entre Dios y Cristo. ¿Sí? Él es el representante de los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos en Adán. ¿Sí? Pero ahora nuestro representante ya no es Adán. Ahora nuestro representante es Cristo. Cristo cayó, caímos todos. Adán cayó, caímos todos. Cristo obedece y los que estamos en Cristo somos levantados. En Adán caímos, en Cristo somos levantados. Entonces, ya vimos el texto que dice en Hebreos que Cristo es hecho el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es lo que hace un mediador? Un mediador es el que firma. Un mediador es el garante, el que se compromete a pagar si a otros no pagan. Entonces Cristo se comprometió. Si ellos no pueden pagar, yo pago por ellos. Entonces nosotros somos salvos porque Cristo ya pagó, porque Cristo se comprometió, porque Cristo firmó al calce. Un testamento no se pone en operación hasta que el testador muere. Un hombre rico tiene un heredero, nada más un hijo, supongamos. Entonces hace un testamento. Y en el testamento dice que su hijo pues, es el heredero de todo. ¿Pero qué tiene que esperar el hijo? ¿Qué tiene que hacer el hijo para recibir el dinero? Pues que se muera su papá. Entonces Cristo muere, entonces nosotros recibimos la herencia. Nosotros recibimos la salvación por lo que Cristo hizo. Él firmó, Él se comprometió, Él lo hizo todo. Todo está consumado, dice Jesús en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues creer. El Evangelio nos exige arrepentirnos. El Evangelio nos exige creer en Cristo. Pero Dios nos da tanto la fe como el arrepentimiento. O sea, todo lo que tenía que ser hecho para que fuéramos salvos nos es regalado en Cristo. Hay personas que dicen, yo quisiera arrepentirme, pero no puedo. Por ti mismo nunca vas a poder. Yo quisiera creer en Cristo, quisiera derramar mis lágrimas. Por ti mismo nunca vas a poder. El único que te puede dar un corazón nuevo es Él. Dobla tus rodillas y pídele que te lo dé y te lo dará. En Cristo, Dios se comprometió a darnos muchas bendiciones. Las bendiciones que tenemos en Cristo, que ustedes pueden ver muchas de ellas en Efesios 1, nos vienen gratuitamente, nos vienen estando en Cristo. Nos vienen incondicionalmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir esas bendiciones? Nada. Él ya lo hizo todo. Vean, y los arminianos no pueden creer eso. Los ateos, los incrédulos, no pueden creer eso. La vida eterna gratis, la salvación gratis. ¿No tengo que hacer nada? No, no tienes que hacer nada. Tienes que creer que Cristo ya lo hizo todo y que todo lo vas a recibir de gratis. Hay muchas personas que ingenuamente creen que tienen que vencer un pecado y otro y otro y otro, y dicen, cuando ya haya yo vencido todos los pecados, entonces a lo mejor Dios me salva. Tú nunca vas a poder vencer ni siquiera uno. No puedes. El Evangelio exige que nos arrepintamos. Pero si el arrepentimiento es un don, ¿por qué Dios nos exige que nos arrepintamos? Para que nos demos cuenta que no podemos arrepentirnos. Y cuando nos damos cuenta que no podemos, entonces le decimos, Señor, yo quiero arrepentirme, pero no puedo. Es entonces cuando Dios te regala el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, es porque Dios le concedió que se arrepintiera. Eso no es algo que produjimos dentro de nosotros.
Decían algunos, muchos debates a través de la historia, dicen, si Dios me exige que yo me arrepienta, es que Él cree que yo puedo arrepentirme. No me exigiría algo que no tuviera yo la capacidad de hacer, no. Dios nos dice que debemos arrepentirnos para que nos demos cuenta que nuestro corazón es muy duro. Hay personas que luchan con eso por años, que no pueden ver su pecado, no creen ser pecadores, hasta que Dios los aflige, hasta que Dios les aprieta el zapato, que les da una enfermedad incurable, que el SIDA, que la hepatitis B, que el COVID, a lo mejor que están entubados, hasta entonces se dan cuenta que son pecadores. Qué necios somos por naturaleza. Dicen algunos que Dios escogió a los que sabía que creerían. Ah, sí, la Biblia habla de escogidos. Pero Dios escogió a los que Él previó desde la eternidad que creerían. Eso es absurdo. Dios ya sabía quién iba a creer. ¿Por qué? Porque ya sabía a quién le iba a dar la fe. Si tú tienes fe, es porque Él te la dio. La fe no la pueden ustedes comprar en la botica. Entonces, el nuevo pacto de escribir su ley en nuestros corazones está basado en la pura misericordia de Dios. El nuevo pacto supera al antiguo en muchas cosas, en muchos aspectos. Lo supera, por ejemplo, en cuanto a estabilidad. Nosotros los hombres no podemos hacer nada que sea estable, pero todo lo que hace Dios, Él sí hace bien las cosas. Nosotros tenemos la tendencia, aún habiendo nacido de nuevo, a confiar en nosotros. Por ejemplo, hay ocasiones en que oramos media hora, 40 minutos, una hora, quizá más de una hora, y nos levantamos y nos sentimos satisfechos. Sentimos la presencia de Dios, sentimos el amor de Dios. ¿Dios nos ama porque oramos una hora? ¿Sí? Entonces, si Dios me ama porque oré una hora, pues voy a orar 2 para que me ame más. No, las cosas no son así. Y si nos va mal, a lo mejor me fue mal porque no oré. A lo mejor me pasó esto porque el domingo pasado no fue al culto. O sea, en el fondo de nosotros hay un arminiano. Creemos que merecemos las bendiciones. Pero las bendiciones, hermanos, las tenemos gratis en Cristo. No podemos confiar ni en nuestras oraciones, no podemos confiar ni en nuestras lágrimas, no podemos confiar en que evangelizamos. Hermanos, aún siendo creyentes somos pecadores y como pecadores merecemos la muerte. No podemos decir que los inconversos merecen la muerte y nosotros merecemos la vida, porque no es así. Dios nos ha dado, a los que hemos creído en Cristo, vida eterna. ¿En quién está la vida eterna? En Cristo. Cristo nos ha dado en el pacto, Dios nos ha dado en el pacto a Cristo para que sea nuestro. ¿Se acuerdan cómo dice la tsunamita en una parte? Dice, Él es mío y yo suya. Cuando un cristiano puede decir eso, Cristo es mío y yo soy de Él, wow. Dios nos ha dado a Cristo para que sea nuestro. Él es el heredero, Él es el Hijo con mayúscula. Pero si ustedes han creído en Cristo, todo lo que es de Él es de ustedes también. Dice, todo es nuestro, sea la vida, sea la muerte, sea que el mundo, todas las cosas, todo es vuestro, dice Pablo. ¿Por qué? Porque todo es de Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, todo lo que es de Él es nuestro. Hermanos, si Dios es nuestro Dios, si Cristo es nuestro, tenemos lo que millones de personas no tienen. Créanlo. Esta es una bendición especial. Esta es una bendición preciosa. Vamos a ver la certeza de esta bendición, porque vean cómo dice el texto, yo seré para ellos, a ellos por Dios. O sea, Él está prometiéndolo, no hay aquí nada incierto. Dice, yo seré a ellos por Dios. ¿Entienden ustedes lo que significa esta palabra? Lo que significa la palabra Dios. Habla de la eternidad, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia. Todo lo que Dios es, está a nuestro favor. Tenemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, nuestro protector. Tenemos a Dios como nuestro proveedor.
Tenemos a Dios como nuestro guardián, su bondad, su misericordia, siempre rodeándonos. Hermanos, si tenemos esto, díganme qué nos falta. ¿Debemos esperar algo más? En estos días, los hombres se darán un abrazo de feliz año nuevo. Pero esas personas que no creen en Dios no podrán tener un feliz año nuevo. La felicidad no existe fuera de Cristo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, no podrás ser feliz el año que viene. Aún si tuvieras mucho dinero, aún si te aumentan el sueldo, aún si te casas. No garantiza eso que vayas a ser feliz. La felicidad depende de que estés bien con Dios. Si tú no estás bien con Dios, tú no podrás estar bien. Pobres personas. En estos días se compran la botella, pues con este COVID, ya están hartos del cubrebocas, pues se compran una botella y van al baile y cantan y pues, se dan su abrazo de feliz año nuevo. Pobres, no conocen la felicidad. Nosotros tenemos la felicidad acá adentro, porque Cristo, por su Espíritu, está acá adentro. No necesitamos eso para ser felices. Hay personas, hay incluso desconocidos que en estos días te quieren dar un abrazo de Navidad, de Año Nuevo, y si tú les quieres hablar del Evangelio, ¿no te escuchan? ¿Por qué no te quieren escuchar? No te quieren escuchar acerca de lo único que les puede hacer felices. Si te dicen Feliz Navidad, regálales una botella. Ese sí quiere que yo sea feliz. ¿Saben ustedes que en diciembre muchas personas se suicidan? Personas que tuvieron una pareja y ya no la tienen. Personas que tuvieron un hijo, 2 hijos y ya no los tienen. Personas que ganaron mucho dinero y ya no lo tienen. Pues ya no encajan aquí ni encajan allá. Dicen, mejor me mato. Pues ¿para qué sigo viviendo? Curiosamente se mata más gente en diciembre que en otros meses. ¿Cómo van a tener un feliz año? Pobres. Pero vean, Dios ha prometido ser el Dios de los creyentes. Si ustedes han creído en Cristo, verdaderamente, Dios, el Dios verdadero es su Dios. Pero dicen algunos, bueno, ¿pero acaso no el Dios de la Biblia es el Dios de todos los hombres? No. El Dios verdadero es el Dios de los que creen en Cristo. Si tú no crees en Cristo, Dios no es tu Dios. Hay algunos que dicen, Padre nuestro. Pues dicen Padre nuestro, pero Dios no es su Padre. ¿De qué sirve que le digan Padre? Dicen algunos, van y se encierran y dicen, Dios mío. Pues le dicen Dios mío, pero Dios no es su Dios. En un sentido, Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de todos los hombres. En un sentido. ¿Por qué? Porque los creó a todos. Pero el hecho de que los haya creado a todos no quiere decir que sea su Dios. Cuando dice aquí el profeta, yo seré a ellos por Dios, está hablando de los escogidos, de los que les daría al Hijo. Hay ciertas relaciones que Dios tiene con los creyentes que no tiene con los incrédulos. Los vecinos están haciendo una fiesta. Tienen ahí en la mesa el pavo y las botellas, tienen la música a todo volumen, están cantando. Y un creyente está escuchando allá el ruido, pero está de rodillas orando. Tal vez no tenga para su pavo, ni no tiene comodidades, no tiene lujos. Pero ese creyente tiene lo que aquellos no tienen. Es el Dios de ellos, de él, pero no de ellos. El Dios verdadero, en un sentido, es el Dios de todos los narcos, de todos los asesinos, de todos los ladrones. ¿Por qué? Porque Dios los hizo. Pero es el Dios de ellos también en el sentido de que su destino está en sus manos, en las manos de Dios. Un ladrón vive hasta que Dios dice. Un narco vive hasta que Dios quiere. Un ladrón roba hasta donde Dios le permite. El destino de esas personas está en las manos de Dios. En ese sentido, Dios es el Dios de ellos. Pero si no le obedecen, no es de una manera personal su Dios.
Dios es soberano en cuanto al asunto de la predestinación. Dios creó a todos los hombres, pero Dios escogió, Dios predestinó a los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer con los suyos lo que le plazca. Dios puede hacer del mismo barro una olla para honra y otra para deshonra. Dios predestinó a unos para ser sus hijos. ¿Por qué lo hizo? Dice Pablo en Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué un hombre es salvo? Porque Dios quiso. ¿Y por qué lo quiso? Un día le preguntaremos. Ahora, si predestinó a unos para que fueran sus hijos, quiere decir que no predestinó a otros para que lo fueran. ¡Wow! He ahí la reprobación. A muchos no les gusta, pero así es. Si Dios escogió a unos para ser sus hijos, es que a otros no los escogió para eso. Los creyentes tienen una relación con Dios que los demás no tienen. Entonces Dios es el Dios de los escogidos, nada más. Ahora, Dios, como creador de todos, Él tiene el derecho de exigir la obediencia de todos. Yo los hice a todos. Todos tienen que obedecerme. Todos debiéramos obedecerle, pero sabemos que no todo el mundo le obedece. ¿Por qué todo el mundo debiera obedecer a Dios? Si tú estás sano, ¿quién te ha dado la salud? Dios. ¿Tienes dinero? ¿Quién te lo ha dado? Dios. ¿Tienes trabajo? ¿Quién te lo ha dado? Dios. ¿Estás viendo tus pulmones? ¿Puedes respirar? Es porque Dios lo quiere. Entonces, Dios tiene todo el derecho de exigir la obediencia de todos. Pero los inconversos, aun cuando Dios los bendice tanto, no obedecen a Dios. Ahora vean, nosotros los creyentes, ¿obedecemos siempre a Dios? No. Desgraciadamente hay veces que no le obedecemos. Pero vean, ¿qué pasa cuando no le obedecemos? Dios nos trata no como trata a los inconversos. ¿Qué dice Pablo en Romanos acerca de los inconversos? Que atesoran ira para el día de la ira. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿atesoramos ira? No. Los creyentes somos disciplinados con amor. No es lo mismo que una madre discipline a un hijo con ira que lo disciplina con amor. Cuando el niño entiende que su madre, su padre lo disciplinan con amor, los niños no le guardan rencor a sus padres. Pero hay hijos que se desquitan, hay padres que se desquitan con los hijos y les dan unas y les guardan rencor. No, si estás lleno de ira, ni disciplines a tu hijo, cálmate, cuenta hasta 100. Dios no nos disciplina con ira. Dios nos disciplina con amor porque quiere que seamos apartados del pecado. Los inconversos tienen la ley de Dios escrita en piedra. ¿Nosotros dónde la tenemos? En el corazón. Y es por eso, hermanos, que nos duele desobedecer a Dios. Ahí se ve la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Al cristiano le duele desobedecer a Dios y al hipócrita no. Los cristianos se sienten mal cuando pecan, pero los hipócritas se sienten mal cuando no pecan. Ahora vean, si ustedes son hijos de Dios, Dios tiene más derecho de esperar obediencia de ustedes que de los inconversos. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido muchas bendiciones de Dios. Entonces, le debemos una obediencia especial, porque hemos recibido bendiciones especiales. Los inconversos no. Pero todos le debemos obediencia, no cabe duda. ¿Por qué Dios no guarda ira contra los cristianos que le desobedecemos en ocasiones? ¿Saben por qué? Porque Cristo llevó la ira que nosotros merecíamos, que nuestros pecados merecían. Entonces Dios trata con los suyos de una manera muy diferente como trata con los demás. Otra cosa, Dios es el Dios de todos en el sentido de que es el juez de todos. Dios nos va a juzgar a todos. También los cristianos vamos a ser juzgados. Pero los cristianos no vamos a ser juzgados a ver si vamos al cielo o al infierno, no. Vamos a ser juzgados a ver qué clase de recompensa recibiremos. Pero todos vamos a ser juzgados y todos deberíamos tener temor por lo mismo.
¿Cómo van a ver los inconversos a Cristo como un juez un día? Lo van a ver con espanto, pero los creyentes no lo vamos a ver con espanto, lo vamos a ver con alegría. Dios amó a los escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes pueden entender eso, hermano? Que Dios haya amado a los suyos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Todavía este mundo no empezaba a existir. Y ya Dios amaba a los suyos. Ya tenía unos que le pertenecían. Dios planeó la forma de cómo salvar a los escogidos. Y eso podemos verlo en sentido personal cuando nosotros llegamos a ser salvos. Alguien nos invitó al culto, alguien nos regaló una Biblia, alguien nos habló de un texto, escuchamos una predicación y un texto se nos quedó grabado. Y de repente sentimos cómo la palabra penetra al fondo de nuestro corazón. Y llega el momento en que nos damos cuenta, creo que yo soy salvo, creo que Dios me está hablando a mí. Dios trata con las personas de diferente manera. Hay personas que escuchan la predicación y salen de aquí y ni en cuenta. Les entró por un oído y les salió por el otro. Pero los escogidos sienten la palabra dentro de ellos que está trabajando y se humillan y se doblegan delante de Dios. Hay personas, hemos visto, que tienen muchas dudas acerca de si serán escogidos o no. Tal vez aquí hay algunos. ¿Seré yo escogido? Dicen. ¿Cómo puedo yo saber si soy escogido? Si tú te apartas del pecado, si tú luchas contra el pecado, si tú aborreces el pecado, tú eres de los escogidos. Pero si tú te acercas al pecado y quieres pecar y que eso es de lo que disfrutas, tú no eres de los escogidos, cuando menos hasta ahora. Hay personas que leen la Biblia y de repente les cae el 20 de que hay tal cosa como predestinación, como elección, y les molesta eso. ¿Por qué se enojan? Si hay elección, pues qué bueno, tú puedes ser escogido. Si me escogió a mí, porque a ti no. En lugar de darles gusto, les da coraje. Y cuando les da coraje, ahí se da uno cuenta que esas personas no son escogidas. Otra cosa, Dios es el Dios de los escogidos a partir de la justificación. En el momento que tú seas justificado, tú sabrás que eres escogido. ¿Y cómo puedes saber que eres justificado? Vean, ¿qué cosa es ser justificado? Es ser declarado justo. ¿Quién hace tal declaración? Es Dios. Él es el juez. Él es el que dice que tú eres justo. Te declara como justo. Ahora, ¿cómo puedes tú saber que Dios te ha declarado como justo cuando te empieza a ser justo? O sea, no es lo mismo que te declare justo a que te haga justo. Hacerte justo, declararte justo es la justificación. Hacerte justo es la santificación. En el momento que tú seas salvo, a lo mejor como que no lo entiendes, como que todavía no te cae el 20. Pero si tú te empiezas a apartar del pecado poco a poco, en el grado en que tú te vayas apartando del pecado, crecerá tu convicción de que tú eres de los escogidos. Una persona que peca y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta, pues para que llegue a estar seguro de ser salvo está en chino, pues como si estás cayendo cada rato. Pero si tú te acostumbras a obedecer y obedecer y obedecer, va a llegar el momento que tus piernas van a estar fuertes y ya no caerás. Acuérdense, un niño pequeñito aprende a caminar y se cae cada rato, pero ya un niño de 3 años ya no se cae tan fácilmente. Y si se cae a los 6 años, será muy tonto de veras, como que a los 6 años se cae. Un cristiano que tiene ya mucho tiempo conociendo la palabra de Dios, deberíamos verlo crecer y madurar y ya no pecar tan fácilmente. Entonces, Dios es el Dios de los cristianos a partir del hecho de su justificación. Un inconverso le puede decir Dios a Dios, le puede decir Dios mío, pero eso dice que es su Dios. Pero ¿cómo puede comprobar que Dios es su Dios? Por ejemplo, en una posada, pues ahí están todos cantando y sacan las botellas y están bailando y toda la cosa. Y pues ven al niño Dios ahí en la charola y van y le dan el beso. Pero no entienden, pobres, que Dios está enojado con ellos.
Le están dando un beso al niño Dios en la charola. Y Dios está enojado con ellos. Wow. Aquí están besando al niño y acá tienen la caguama. Le dan el beso al niño y luego a la caguama. No. Dios está enojado con ellos, pero no se dan cuenta. Pobres. Pero hermanos, si tú has creído en Cristo, Dios ya no está enojado contigo. Dios te ama. ¿Quién puede entender eso? Como pecadores que éramos, no teníamos cara para presentarnos delante de Él. ¿Y saben qué? Los ateos lo saben. Ellos saben en el fondo que no tienen cara para presentarse delante de Dios. Por eso piden quién les mete el hombro, y por eso invocan a San Judas Tadeo, y a San Martín, y a San Francisco, y a San Antonio, y a quién sabe quién más. ¿Por qué no se dirigen a Dios directamente? Porque tienen miedo. Porque saben en el fondo que Dios está enojado con ellos y que no los escucha. Tú has orado, le has pedido algo a Dios y sientes como que Dios no te escucha. Si tú pides y sientes que Dios no te escucha, es que no te escucha. Un creyente llega a estar bien seguro de que Dios le escucha, de que Dios está vivo, de que Dios lo ama. Un creyente llega a ese punto. Entonces, esas personas no tienen derecho de decirle Dios a Dios, pero los creyentes sí tenemos ese derecho. Somos hijos de Dios, es nuestro Padre. Cristo lo hizo con lo que logró en la cruz, que pudiéramos ser hijos. No todos somos hijos. Somos hijos los que creemos en Cristo. Cristo es el Dios de los creyentes porque fuimos adoptados. Si fuimos adoptados, como dice en Efesios, es que no éramos hijos. ¿Ustedes adoptarían a un hijo? No, la gente adopta a uno que no es su hijo. Pues no éramos hijos y Dios nos adoptó. Y ahora ya somos hijos. Entonces, si tú has creído en Cristo, tienes todo el derecho de decirle Padre a Dios. Él es tu Dios. Y vean una cosa. Nosotros sabemos que Dios tiene hijos en todas partes del mundo. Tiene hijos en Argentina, y en China, y en Brasil, y en Nueva Zelanda, y en todas partes hay creyentes. Y si todos los creyentes al mismo tiempo se pusieran a orar, todos podrían decir, Padre mío, Él es el Padre de todos los suyos. Ahora vean lo que dice Spurgeon. ¿Consideran ustedes ser hijos de Dios? Entonces pues, vístanse de humildad, cúbranse de amor, entrañas de compasión, amabilidad, mansedumbre, pónganse el vestido de la salvación. Su compañía y conversación han de ser acordes con sus vestidos. Vivan en medio de los íntegros, en medio de la generación de los justos. Únanse a la congregación de los primogénitos, a esa innumerable compañía de ángeles y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vivan en los atrios del grandioso Rey, contemplen su rostro, sirvan a su trono, ostenten su nombre, hagan manifiestas sus virtudes, publiquen sus alabanzas, hagan avanzar su honra, sostengan su interés. Las personas viles y los caminos malvados han de ser menospreciados delante de sus ojos. Sean de un espíritu más noble en vez de ser compañeros de ellos. No tengan consideración por sus sociedades, ni por sus escarnios, sus halagos o sus enfados. No se regocijen con sus gozos, no tengan miedo de sus temores, no se preocupen con sus preocupaciones, no se alimenten con sus suculentos alimentos. Salgan en medio de ellos y vayan a su lugar, a su ciudad, donde ninguna cosa inmunda puede entrar o fastidiar. Vivan por fe en el poder del Espíritu, en la hermosura de la santidad, en la esperanza del Evangelio, en el gozo de su Dios, en la magnificencia y, sin embargo, en la humildad de los hijos del grandioso Rey. Ahora vean lo que significa estas palabras. Yo seré a ellos por Dios. Si Dios es nuestro Dios, el Dios verdadero, yo les dije hace rato, ¿qué más necesitamos? Aparte de eso, ¿qué más necesitaríamos? Hay personas que desean esto, que desean aquello, que desean muchas cosas. El ser humano es un ser lleno de deseos. Pero cuando un hombre se satisface en Cristo, cuando entiende que solamente Cristo le llena, le satisface, ya no desea más de otras cosas. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué más podemos desear
si Cristo es nuestro Dios? Hay personas que tienen mucho dinero, pero es lo único que tienen, pobres. Ellos creen que la felicidad es eso, no saben. Hay agricultores, sobre todo en Estados Unidos, que tienen muchísimo dinero. Hay agricultores que recogen 2 cosechas al año, pero nosotros tenemos al Dios de las cosechas. Fíjense qué diferencia. Hay personas que tienen tanto dinero que no pueden comer cosas sencillas, comen puras cosas grandes. Pero nosotros nos alimentamos con el pan del cielo. Hay otros que compran dólares porque no confían en el peso. Hay otros que ni confían en los dólares, compran oro porque el oro nunca se devalúa. Pero pues pobres llegan a la hora de su muerte y ¿de qué les sirve todo su oro? El oro no puede calmar la conciencia atormentada. Hay millonarios que no pueden ni dormir, ¿sabían ustedes? El oro no te quita el insomnio. Si ustedes tienen a Cristo, hermanos, tienen lo que los millonarios no tienen, millonarios inconversos. Hay otros que buscan fama y que la tienen, la consiguen. Pero si Dios es nuestro Dios, ¿para qué queremos fama? ¿De qué serviría que la gente nos alabara y nos felicitara y hablara bien de nosotros si el Dios verdadero habla mal de nosotros, está enojado con nosotros? Los ateos le dan mucha importancia al dinero. ¿Saben una cosa? Si el dinero fuera importante, se lo daría a los cristianos. Si fuera importante, se lo daría a los cristianos. ¿A quién le da el dinero? Dios, a los que no son cristianos. Eso demuestra que el dinero no es tan importante como ellos piensan. ¿Saben qué dijo Lutero en una ocasión? Dios da alimento a sus hijos y bagazo a los cerdos. ¿Saben lo que dijo? Dios da alimento a sus hijos y bagazo a los cerdos. ¡Wow! Que Dios nos conceda que nos dé del alimento del cielo, porque eso es lo que más necesitamos. Hermanos, ¿no son ustedes felices con Cristo? ¿No están ustedes satisfechos con Cristo? ¿Se acuerdan de otro día vimos el Salmo, ¿cuál? Donde dice David, mi porción es Dios para siempre. O sea, cuando dice Pablo, cuando dice David, mi porción es Dios, es que está diciendo, la parte que me toca es Dios. A ellos les tocó el dinero, a ellos les tocó el oro, a aquellos los diamantes, a mí me tocó Dios. ¿Qué más quieren ustedes? Hay algunos que se suicidan porque quisieran tener esto y no lo han tenido. ¿Ustedes suspiran por algo que no han tenido? ¿Están insatisfechos? ¿Sienten que algo les falta? Si hay algo que les falta, a lo mejor es Cristo. Porque si tuvieran a Cristo, no pensarían de esa manera. Si ustedes creen que necesitan algo, vean lo que les voy a decir. Si ustedes creen que necesitan algo, pero no creen necesitar a Cristo, eso que ustedes creen que necesitan, más valdría que Dios no se los diera. ¿De qué serviría que Dios les diera eso por lo que suspiran y no tuvieran a Cristo? Mejor suspiren por Cristo y Dios se los dará. Debemos pedirle a Dios que no nos dé aquello que pueda apartarnos de Cristo. Al contrario, Señor, si tú consideras que yo sería un mejor cristiano si me enfermara, mándame una enfermedad. Que Dios nos dé cualquier cosa con tal de que no nos apartemos de Cristo. Lo que necesitamos es que Dios se acerque más a nosotros, que esté muy cerca, que cada vez sea más real. Pero ¿saben qué, hermanos? Que a veces somos tan necios, que a veces nos deleitamos en cosas que debiéramos odiar, que debiéramos aborrecer. Y si hay algo que nos llena, o si hay algo que nos satisface, más que Dios, mejor que Dios nos quite eso. Hay personas que suspiran por esto,
que suspiran por lo otro, y cuando por fin lo consiguen, lamentan haberlo conseguido. Lo consiguen, pero es para su mal. Pero dice Dios, yo seré a ellos por Dios. Y yo les pregunto a ustedes, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, ¿es el Dios de ustedes? Si es el Dios de ustedes, tienen motivos para cantar, tienen motivos para bailar, tienen motivos para esperar un año nuevo. Hermanos, cuando ustedes se acercan a orar, se acercan pesadamente, se acercan sin ganas, preferirían no hacerlo, o se acercan a Dios con alegría, porque saben que van a tener una comunión íntima con su Dios, que van a sentir su presencia, sus caricias. Si ustedes se acercan a Dios pesadamente, de mala gana, como queriendo no hacerlo, ahí hay gato encerrado. Dios es más importante que todo, hermanos. ¿Cuántas veces lo he dicho? Dios es más importante que el dinero, que el trabajo, que la salud, que la pareja, que los hijos. Dios es más, debe estar por encima de todo. Y cuando Él está por encima de todo, todo lo demás está como debe estar. Pero si Dios no está en primer lugar, todo lo demás va a andar mal. Ahora vean, por último, la certeza de esta promesa. Dice, yo seré a ellos por Dios. O sea, Dios nos garantiza, al decirlo a Él, que Él va a ser nuestro Dios. Vean, no está diciendo, a lo mejor podría ser que yo fuera su Dios. Posiblemente. No, dice, yo seré. Hay personas que le rezan pidiendo a Dios que los cuide. Hay madres pues, que ven que su hijo se va a trabajar y le dicen a Dios, Dios, cuida a mi hijo. Pues pobres madres pues quieren a su hijo. ¿Es una oración? No. Dios no es el guarura de nadie. No. Cuando una madre le dice a Dios o a la Virgencita, Virgencita, cuida a mi hijo, esa no es una oración. Es una blasfemia. Esas personas creen que están haciendo algo bien. Pobres, no saben. Dios cuida a mi hijo. Pues, ¿no ves que es mi hijo? Es el único que tengo. ¿Tienes que cuidármelo? No, te equivocas. Dios no tiene la obligación de cuidar a nadie. ¿Cuántos hijos salen y ya no regresan a su casa? Y pobres madres, Señor, te dije que cuidaras a mi hijo, ¿por qué no me lo cuidaste? Les importan sus hijos, pero Dios no les importa. Los inconversos están de acuerdo con que Dios los alimente. Están de acuerdo con que Dios los sane, con que Dios les dé dinero, pero no quieren obedecerle. No, si tú no quieres obedecer a Dios, Él no es tu Dios. Ahora, cuando Dios dice, yo seré para ellos por Dios, se supone que Él hará todo lo necesario para que así sea, ¿o no? Porque ¿de qué serviría que Él dijera, yo seré a ellos por Dios, pero que se quedara con los brazos cruzados? Algunos de nosotros, antes de ser convertidos, pues éramos viciosos, mal hablados, mentirosos, tranzas, negligentes, perezosos, qué sé yo. Pero como Él dijo, yo seré para ellos por Dios, Él hizo lo necesario para que fuera nuestro Dios. Ahí se ve cuando una persona es escogida. Hay personas que se resisten simplemente porque están tan acostumbrados a las cosas de este mundo que no quieren obedecer a Dios. Pero cuando Dios dice, yo seré el Dios de este fulano, termina haciéndolo. Hay personas a quienes Dios persigue durante años hasta que llegan a ser salvas. Dios es todopoderoso y Él puede vencer la obstinación más absurda, más necia. Y es por lo mismo que no debemos dejar de orar por nuestros parientes y conocidos, porque Dios puede salvar a cualquiera. La mayoría de los que estamos aquí éramos bien necios, bien testarudos, pero Dios nos humilló y nos obligó a doblar nuestra rodilla. Otra cosa, si Él es nuestro Dios, pues aprovechemos el asunto, el caso.
Porque podríamos decir que Él es nuestro Dios, pero no lo usáramos, es decir, en el buen sentido de la palabra. O sea, si Él es nuestro Dios, pues aprovechemos este privilegio que tenemos. Hermanos, si ustedes han creído en Cristo, Dios ha prometido bendecirles. Dios quiere bendecirnos más de lo que nosotros quisiéramos ser bendecidos. Pero las bendiciones no llegan si no las pedimos, si no creemos en ellas. Son bendiciones que nos pertenecen por derecho, porque Cristo ya las compró. Pero Dios no nos bendecirá si no pedimos esas bendiciones. ¿Y cómo llegan estas bendiciones? Por medio de la oración. O sea, el creyente que descuida la oración, pues hay tal caso. El creyente que ora muy poquito, que ora muy intermitentemente, que ora como sin ganas, como no queriendo, pues a ver si Dios me da lo que le pido. Pues entonces va a estar difícil que recibas lo que estás pidiendo. Pero si tú de veras quieres una bendición y esperas que Dios cumpla su promesa y te aferras a ella, Dios te dará lo que le pidas. Si estás pidiendo bíblicamente, porque si estás pidiendo absurdamente cosas necias, pues Dios no te va a dar eso, obviamente. ¿Se acuerdan del texto que dice? Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cómo llega el poder? Buscando su rostro. ¿Quieres el poder para vencer un pecado, para poder reclamar ciertas bendiciones? Pero descuidas la oración, oras un día y al día siguiente no oras, pues así no se puede. Además, acuérdense que hay delicias a su diestra para siempre. Pero si tú le haces creer que encuentras tus delicias allá y allá, pero no están en Él, pues entonces no vas a recibir esas bendiciones. Prefieres aquello, pues vas a tener a lo mejor aquello. Pero si tú te deleitas en Dios, Dios te dará más de sí, te dará más de Cristo. Dios nos ordena orar, pero Dios no nos paga por orar. Pero imagínense que Dios nos pagara con dinero en efectivo por orar. ¡Wow! No, hombre, van a recibir lo que da el López Obrador, hacen unas colotas. No, hombre, dan colas de 300, 400 metros. Si Dios nos pagara con dinero por orar, no, hombre, todos oraríamos en la mañana y en la tarde y en la noche. Pero las bendiciones no son materiales, son espirituales. ¿Pero son mejores o no? ¿No son mejores las espirituales? Si pusiéramos un letrero allá afuera, el que vamos a regalar comida a los pobres, harían cola muchas personas de ahí. Les apuesto que vamos a regalar ropa, que hay un bazar, ropa gratis para todos, cobijas, ahí vendrían. Pero si les hablamos del Evangelio, nadie viene, que se van a andar formando. No hay ganancias en buscar a Dios, el rostro de Dios. No hay ganancias, no hay bendiciones. Los inconversos creen que orar es una pérdida de tiempo, por eso no oran. Pero nosotros creemos que orar no es una pérdida de tiempo. Cuando estamos orando es cuando mejor estamos. Dios ha prometido tener misericordia de nosotros. Pero si no creemos necesitarla, pues no la vamos a pedir. Si ustedes tienen necesidades económicas, ¿van a buscar al compadre para que les preste? Bueno, a lo mejor se vale que vayan con el compadre. No estoy diciendo que sea pecado. Pero antes de ir con el compadre, pues ponte a orar. Que Dios te ilumine y que te guíe. Él suplirá tus necesidades. A lo mejor el compadre ni te iba a prestar, y ya oraste y entonces sí te presta, ¿no? Y a lo mejor te dice, no me pagues nada, sabes que compadre, yo te aprecio, ahí déjalo. Pues quién sabe, ¿no? ¿Qué hacen los paganos cuando tienen necesidades? Pues van con sus dioses, piden cosechas, piden bendiciones, piden prosperidad, piden dinero, pero les piden a sus dioses que ni ven ni oyen, tienen oídos pero no oyen, tienes manos pero no palpan. Hermanos, no debiéramos estar nunca temerosos, ni confundidos, ni miedosos.
debiéramos estar siempre contentos, siempre agradecidos. Echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. Aun si estás enfermo, aun si te mueres, Dios estará contigo, no te preocupes. Si ustedes van con un amigo a pedirle ayuda, a lo mejor te ayuda y a lo mejor un día te dice, ¿sabes qué? Pues ya me tienes hasta aquí, pues siempre me pides a mí. Pero si ustedes le piden a Dios, Él no se cansa de escucharnos. Dios no se cansa de ayudarnos. Al contrario, mientras más oramos, más bienvenidos somos, en serio. Si Dios es nuestro Dios con un propósito. O sea, los dioses falsos son usados como adorno. Ya ven, traen aquí su medalla, traen su escapulario, presumen de traer aquí cargando su Dios. Pero tienen un Dios que nomás lo usan de adorno. No, nosotros debemos usar a nuestro Dios verdaderamente, pero no de adorno. O sea, debemos usarlo diariamente, cotidianamente debemos buscarle. Si Él no se cansa de ser nuestro Dios, ¿nos cansaremos nosotros de tenerlo como nuestro Dios? Como las siervas miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová hasta que tenga misericordia de nosotros. Dios ha dicho, hermanos, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Y si el año que viene, en algún momento, estamos sin trabajo, sin dinero, de todos modos la promesa es válida, Dios nos ayudará. Nunca careceremos de lo necesario. Éramos inconversos y Dios nunca nos dejó sin comer. ¿Será posible que ahora que somos creyentes, Dios nos deje sin comer? No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, pues Él estará contigo donde quiera que fueres. Si ustedes se van a meter en un asunto, hermanos, si van a meterse en algún negocio, si van a cambiarse de domicilio, si van a cambiar de trabajo, consulten con Dios, busquen la guía de Dios, no tomen decisiones precipitadas, no sea que se metan en problemas. Él será nuestro guía, Él es nuestro Dios. Dice Spurgeon, oh cristiano, aprende la pericia divina de hacer que Dios sea todo, hacer un alimento de tu Dios, y agua, y salud, y amigos, y reposo. Él puede suplirte todo eso, o lo que es mejor, Él puede estar en lugar de todas estas cosas, tu alimento, tu vestido, tu amigo, la vida tuya. Todo esto te lo ha dicho en esta sola expresión, yo soy tu Dios. Y sobre esto, tú puedes decir, como una santa nacida del cielo dijo una vez, no tengo esposo, y sin embargo no soy viuda. Mi hacedor es mi esposo. No tengo ni padre ni amigos, y sin embargo no soy ni huérfana, ni un ser sin amigos. Mi Dios es a la vez mi padre y mi amigo. No tengo ningún hijo, pero ¿acaso no es Él mejor para mí que 10 hijos? No tengo casa, pero sin embargo tengo un hogar, pues he puesto lo Altísimo por mi habitación. Me he quedado sola, pero sin embargo no estoy sola, pues mi Dios es buena compañía para mí. Con Él puedo caminar, de Él puedo recibir dulce consejo, puedo encontrar un dulce reposo. Cuando me acuesto, cuando me levanto, mientras estoy en la casa o cuando me encuentro en el camino, mi Dios está siempre conmigo. Con Él viajo, con Él moro, con Él me albergo, vivo y viviré para siempre. Hermanos, si vivimos en el 2021, que Dios nos conceda que seamos afirmados en esto. Que Él sea nuestro Dios más que como lo fue en el 2020. Que si tuvimos intimidad con Él en este año, en el año que viene sea todavía más intenso esto. Busquemos a nuestro Dios como tal vez nunca lo hayamos hecho. Y si los demás buscan botellas y brandy, y coñac y pavos y piñatas, que busquen lo que quieran. Busquemos a nuestro Dios. Si Dios fuera el Dios de otros, pero no el nuestro, lo podríamos cansar. Pero es nuestro Dios, ¿o no? Y si es nuestro Dios, sus brazos están siempre abiertos para recibirnos. Hermanos, si ustedes tienen problemas, más que contárselos a los hermanos, hablen con Dios acerca del asunto. Yo veo que hay algunos que están muy deseosos de contarles sus problemas a la gente, a los hermanos. No sé por qué lo hagan. Tal vez buscan un apoyo, un consejo, simpatía. Pero antes que hablar con los hermanos, hablen con Dios. Busquen apoyo en Dios.
Él les apoyará. Aun si uno no tiene un hermano cerca a quien acudir, pues Dios está más cerca que cualquier amigo. Cuando nos ponemos a orar, los problemas que vemos como muy grandes, los vemos así chiquititas, como si no existieran. Hay creyentes que sienten que el agua les llega al cuello, que sienten que se mueren, que tienen muchos problemas. Es la oportunidad para buscar a Dios. Dice Spurgeon, vuela a Él, cuéntale todas tus carencias, recurre a Él por fe, constantemente, en todo tiempo. Oh, te lo suplico. Si te ha sobrevenido alguna oscura providencia, recurre a tu Dios como un sol, pues Él es un sol. Si algún poderoso enemigo ha salido contra ti, usa a tu Dios como un escudo, pues Él es un escudo que te protege. Si has perdido tu camino en los laberintos de la vida, recurre a Él como un guía, pues el grandioso Jehová te dirigirá. Si atraviesas en medio de tormentas, recurre a Él, pues Él es el Dios que calma la furia del mar y dice a las olas, enmudezcan. Si tú eres un pobre individuo que no sabe a dónde dirigirse, úsalo como un pastor, pues el Señor es tu pastor y nada te faltará. Cualquier cosa que seas, donde quiera que estés, recuerdas que Dios es justo lo que necesitas y que está precisamente donde lo necesitas. Te suplico entonces que recurras a tu Dios, no lo olvides en tu aflicción, sino huye a Él en medio de tus angustias y clama. Dios oye a los cuervos cuando claman, ¿no nos escuchará a nosotros? Hermanos, que Dios aparte nuestros ojos para que no veamos la vanidad, que nos aparte de toda mundanalidad, de toda soberbia, de todo pecado, que nos limpie de todo ídolo, que nos dé ojos solamente para Cristo, que nos deleitemos en Cristo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si ustedes no se deleitaron en Dios en este año, pues Dios les ayude a que lo hagan en el año que viene. Te damos gracias, Padre Celestial. Todo este año nos has bendecido, nos has preservado. Algunos han muerto y haynos aquí, nosotros estamos vivos. Nos has bendecido, Padre, aunque merecemos exactamente todo lo contrario. Nos has librado de peligros y de males que ni siquiera tenemos idea de cuántos. Y aún a nuestros hijos, Padre, cuántas bendiciones, todas inmerecidas. Padre, si nos concedes vivir el año que entra, concédenos que te amemos más que en este que está terminando. Oh Dios, que valoremos más a Cristo, que apreciemos más tu palabra, que andemos más en intimidad contigo, que nuestros deseos sean más espirituales que en este año y que veamos, Padre, que esta iglesia progresa en sentido espiritual. Una iglesia que anuncia a Cristo, una iglesia que anuncia el Evangelio y que podamos ver la salvación de muchos, que podamos ver la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.